Que se nos bendiga, amados hermanos, en la lectura de la Santa Palabra. El pasaje que hemos leído, esta mañana vamos a focalizarnos específicamente en el versículo 26. Y es interesante tener el contexto de esta lectura. El versículo 26 del capítulo 14 de Marcos nos dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hemos estado viendo hace un par de semanas ya, un poquito más incluso, cómo el capítulo 14 nos va hablando de un pacto de muerte y de un pacto de vida. El pacto de muerte se lo mencionaba a ustedes la Biblia, nos lo menciona en el capítulo 14, en el versículo 1, donde los sacerdotes y los escribas eh, y los principales sacerdotes, dice la palabra, eh, pensaban, buscaban cómo prenderle y engañarle. ¿Para qué? Para matarla. No era solamente una molestia que ellos tenían, sino que ellos estaban pensando cómo poder prender es apresar, llevar detenido al Señor y matarle. Esa era la lógica que ellos estaban teniendo. Pero también ellos están en este lucubrar, en este acuerdo que estaban llegando, por eso digo un pacto de muerte, dicen ellos: no puede ser en las fiestas porque no se haga alboroto por parte del pueblo". ¿A qué fiesta se refiere? Sabemos que es la fiesta de los panes sin levadura y a la fiesta de la Pascua, de la liberación que Dios hizo del pueblo de Israel. Era una fiesta importante, sabemos, y lo hemos mencionado, hemos hecho un pequeño paralelo con lo que significan las fiestas patrias en los distintos países. En el mundo creo yo que no hay ningún país que no celebre un día de independencia o un día de fiestas patrias, en el cual se piensa y se conmemoran. Hay muchos momentos de alegría, de jolgorio, no hay para qué negarlo. Y recordamos como en nuestro país también, pese a que las costumbres han ido cambiando, de todos modos es una fiesta importante. De hecho, tan importante es que son 2 días feriados, el 18 y el 19 de septiembre normalmente. Pero volviendo a la palabra, causa extrañeza poder pensar cómo en la palabra nos está hablando de un pacto de muerte. Pero la Biblia habla de muchos pactos de muerte. Y hemos mencionado, por ejemplo, aquel pacto que estableció David con Betsabé, un pacto de amor, entre comillas. Vemos un pacto de muerte cuando se pretende los enemigos de Israel, los enemigos de Dios, destruirle. Vemos un pacto de muerte entre los hermanos de José. Hay muchos ejemplos que podemos ver. Y los pactos de muerte que yo llamo son pactos en los cuales es el hombre alejado de Dios el que los adopta, toma decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Incluso ofenden la misma ley que uno mismo debería de respetar. No matarás, dice la ley de Moisés. No matarás, dice la Biblia. Y los escribas y los sacerdotes eran los mayores conocedores de ello, estudiosos de ella. Pero ellos tenían este pacto de muerte para prender y engañar y matar al Señor. Pero tenían cuidado de no producir un alboroto el día de la fiesta. Pareciera que es más importante la fiesta, pareciera que es más importante mantener las formas. Y es así como en el versículo 10 de este mismo capítulo 14, Judas Iscariote, uno de los discípulos del Señor, se presenta ante ellos y les dice dónde se va a reunir el Señor, se ofrece para entregarlo y se ofrece para que ellos puedan cumplir su cometido. El versículo 14-11 dice que ellos, al oírlo, ¿qué dice? Se alegraron. O sea, estamos bien. ¿Sabes? Te estaban cumpliendo sus propósitos. Y es más, y agrega que ahí prometieron darle dinero y Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. Más adelante vemos que el Señor Jesús, al establecer
la Santa Cena, al tiempo de la fiesta del Cordero, del sacrificio del Cordero, anuncia que Judas lo va a entregar. Pero también vimos y vemos cómo está todas las cosas preordenadas por Dios. Jesús no fue sorprendido por ello, era Dios, el Hijo de Dios es Dios. Jesús tenía clara conciencia de lo que estaba sucediendo. Dios no lo pilló por sorpresa. Dios todas las cosas las controla, todo lo sabe, todo lo conoce. Deja la libertad para los hombres, para que actuemos. Usted y yo no somos autómatas. Usted y yo no somos como un robot que somos dirigidos a doble para la derecha, siga, devuélvase. Eh, no, Dios nos da el entendimiento y también nos da la libertad. Y es así como estos hombres avanzaron en sus planes, quizás pensando en que Dios no los conocía. Pero la palabra luego hace un giro muy interesante y saludable para nosotros, para usted y para mí. Nos habla el Señor Jesús del pacto, del nuevo pacto de sangre. ¿A qué es lo que se refería el Señor? ¿A qué es lo que se refiere el Señor con este nuevo pacto de sangre? La explicación la encontramos en Éxodo 24, y los invito a abrir sus Biblias, en Éxodo 24, en el versículo 6 al 8, que dice así. Éxodo 24, versículos 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿A qué sangre se refiere? A la de los becerros que habían sido sacrificados para la paz, como símbolo de paz. Entonces toma la sangre y la reparte en tazones, la mitad en tazones y la otra mitad sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, dice la palabra, y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, respondiendo al pueblo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Cuáles son estas cosas? La ley de Jehová, los mandamientos, para poner en síntesis una palabra genérica para poder comprender. Haremos todas estas cosas que se nos han leído y nos comprometemos a cumplirlas. Eso es lo que significa estas palabras en el versículo 24:7 de Éxodo. Y el versículo 8 dice que Moisés tomó la sangre, la que está en los tazones, y la roció sobre el pueblo. Roció la sangre sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es gráfico la escena. Moisés lee los mandamientos, el pueblo lo escucha, el pueblo declara que van a obedecer la ley de Jehová, y esto, la sangre que estaba en los tazones, la mitad, porque la otra mitad había sido derramada sobre el altar, es rociado al pueblo como señal de ese pacto, de ese compromiso, de la ley de Dios, el compromiso del pueblo de obedecer. Ahí hay un pacto. Y la sangre viene a ser la señal. Si nosotros pudiéramos hoy día pensar, cuando usted, por ejemplo, va a la notaría a compra un vehículo, por ejemplo, va a la notaría y firma. Esa es la señal de ese pacto. Cuando usted toma la micro, hoy día tomamos, antiguamente habían boletos, hoy en día hay una tarjeta, usted pasa y suena la maquinita y hace pip, esa es la señal de ese pacto. Es curioso, pero son medios. En la antigüedad había muchos pactos. Por ejemplo, en el caso de Ruth, ¿se acuerdan de la historia de la Moabita? ¿Qué es lo que hace el futuro esposo? Dice la palabra que tomó el zapato y se lo entregó para señal de que estaba de acuerdo. Le entrega un zapato.
Y uno dirá que rara la forma. Quizá usted se acordará, porque son costumbres. Años atrás, hace unos 15 años quizás, estaba el presidente Bush de Estados Unidos, George Bush, y estaba dando una conferencia en Irán, me parece que, no fue en Irán, no me acuerdo el país en este momento, y una persona llegó y sacó y se le tiró una sandalia. Y fue sorprendente. Pero eso es una forma de mostrarle su rechazo. Para ellos el zapato es algo muy importante. Es una señal de pacto, es una señal de reproche. Nosotros lo vimos como una forma de atentado. La verdad, las cosas que para ellos cuando sacan el zapato y se lo lanzan es una forma de costumbre de decirles no te quiero ir y te rechazo. Entonces, volviendo a Éxodo, la señal del pacto era la sangre. Era la sangre de un becerro sacrificado para confirmar que había un acuerdo entre Dios y los hombres. Por eso la sangre fue derramada sobre el altar, por eso la sangre de esos animales fue dejada en nuestros pozones y rociado posteriormente el pueblo. No es algo mágico, no es algo mágico, sino que es una señal de acuerdo. Es la señal que se estaba dando de ese pacto de compromiso y de que iban a respetar la ley y los mandamientos. Eso es lo que nosotros uno de los aspectos de lo que nosotros conocemos como el pacto de obras, en que nosotros íbamos a cumplir la ley. Piense usted en su mente, si estuviera ese día, en ese momento, se compromete y dice, sí, yo voy a cumplir con toda la ley. He escuchado y me comprometo a ello. Muchas veces nos ocurre en la vida, nos comprometemos. Y tenemos que volver prontamente sobre nuestros pasos porque o se nos olvida, porque simplemente fuimos negligentes o simplemente nos dimos cuenta que fuimos muy osados y prometimos algo que no íbamos a poder cumplir. Hermano Manuel, me recuerdo en este momento, siempre tiene presente eso, cuando te comprometas con Dios, apresúrate a cumplirlo. Porque es bíblico, eso lo dice el libro de Eclesiastés. Pero en nuestras relaciones humanas pasa eso. A veces nos damos la mano y no sabemos cómo salvarlo, lo que nos hemos comprometido. Nos pasa mucho y muy a menudo. O tenemos incluso la voluntad, decimos también de los labios hacia afuera, voy a cumplir, y realmente nunca he querido cumplir. O como un tiempo atrás les comentaba a los niños chicos, cruzábamos los dedos para decir sí, prometo, y con los dedos cruzados, y decíamos, no, yo crucé los dedos, no vale. Son muchas vidas que nosotros vamos relatando, vamos haciendo con nuestra vida. Pero este era un pacto solemne. La sangre derramada es señal de vida. La sangre es vida. Pero la vida no simboliza la vida física, sino que simboliza la vida espiritual, el compromiso espiritual de cuerpo, alma, mente, que la palabra nos dice que nos enseñaba al pueblo y nos enseña a nosotros de amar a Dios sobre todas las cosas y cumplir su palabra. Llamar al prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Y que el Señor Jesús después lo relató y lo enseñó nuevamente. Pero ahora este nuevo pacto, el Señor nos ha dicho, al celebrar la Santa Cena, tomó pan y lo partió y lo bendijo. Tomad, esto es mi cuerpo. El apóstol Pablo en 1 Corintios nos recordará que es el recuerdo, haced esto en memoria de mí, en recuerdo de mí. Es decir, la iglesia lo debe celebrar, lo debe hacer. Y por eso nosotros tenemos claridad que cuando celebramos la Santa Cena, usted no está comiendo carne. Usted no está comiendo carne, está teniendo clara conciencia espiritual y de su corazón que está comiendo el cuerpo del Señor, el recuerdo del cuerpo del Señor, pero usted no está comiendo carne ni se está comiendo espiritualmente al Señor, como enseña la iglesia romana o como enseña la iglesia luterana, que son puntos extraños del entendimiento. ¿Cómo vamos a comer carne si uno ve que es pan, sabe a pan, uno no analiza y sigue siendo pan? Ningún hombre tiene la capacidad de transformar esos elementos.
Y eso es un engaño. Eso es una equivocación muy profunda de pensar que uno está comiendo carne. Por eso se producen todas estas distorsiones humanas, que en Semana Santa no podemos comer, tenemos que comer pescado. Y lo llenan con un ámbito de que por los pobres hay que comer pescado. Son mentiras. Esas son invenciones adoptadas en el siglo XX para explicar, digamos, la idolatría que se va produciendo sobre las cosas. Pero más adelante, más que ello, y volviendo a la palabra, dice que tomó también la copa, tomando la copa, les dio de beber. Previamente, habiendo dado gracias, ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque el vino, el fruto de la vid, el fruto de la tierra, el fruto de la mano del hombre, hay que trabajar, la uva no da vino, hay que producir el vino. Distintos procesos, distintas formas, pero es un vino, pero es consagrado para la iglesia, para el beneficio de la iglesia. Pero ahí hay algo importante que el Señor agrega, no fue solamente beban de la copa, sino que ahora agrega algo muy importante. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. La palabra es nuevo pacto. El pacto de Éxodo, en el cual se separa la sangre de los becerros que se derrama sobre el altar y la otra que es reservada, la otra mitad que es reservada para pues rociado el pueblo con hisopo. Ahora el Señor nos dice que en el sacramento, al beber el vino, al estar consagrado, al haber dado gracias a Dios por ese vino, por ese beber que participa toda la iglesia, porque el beber del vino consagrado, beber de la copa, es un acto público. No hay santas cenas públicas, perdón, privadas. No puede haberlos porque es un mandato para la iglesia. El Señor también nos dice que el apóstol Pablo nos dirá que hacer esto en memoria de mí. Pero establece algo muy importante. Y también nuevamente nos coloca en una posición de agradecimiento al Señor. No porque usted participe en la Santa Cena, usted es salvo. No porque él coma todos los días el pan y el vino consagrado y haga Santa Cena todos los días, imaginemos, en la mañana y en la tarde. Y todos los días de la semana. Y todos los domingos. No por ello usted es salvo. No por ello usted salva, no por ello usted tiene la llegada al reino del Padre, sino que el Señor nos dice, esta es la señal, este es el recuerdo, hacer esto en memoria de mí, recordar esto, que es el nuevo pacto, cuando yo entregue mi sangre derramada, ¿dónde? En la cruz. Esa es la firma del nuevo pacto. Ya no será la sangre de un cordero, no será la sangre de un becerro, no será la sangre de animales, sino que será la sangre del Hijo de Dios, que es entregado para el perdón de nuestros pecados. Porque la ley, por mucho que estos hombres ese día, esos hace 5.000 años atrás, hayan juramentado y hayan prometido cumplir con la ley, por mucho que hoy día nos reunamos y digamos vamos a cumplir con la ley en todos sus aspectos, ni usted ni yo somos capaces de cumplir con ella. Eso no significa que la ley sea mala. En Romanos 7 nos dice el apóstol Pablo que la ley es justa, santa y buena. ¿Y cómo se produce esto? Si la ley es buena, si la ley es santa, si la ley es justa, ¿por qué yo peco? No es el problema de la ley, el problema es mío. Y es muy fácil entenderlo. Si usted llega a la esquina, va manejando y hay un disco pared, ¿usted qué tiene que hacer? Parar. Mirar para los dos lados y avanzar. Pero estoy acostumbrado a llegar a la esquina y como nunca nadie viene, llego y doblo. O miro de reojo. O bajo la velocidad. Ya a la vueltecita hay un carabinero. Un señor vestido de verde, con zapatitos lustrados y una gorrita. Y lo hace a un lado. ¿Y qué le dice?
Usted no paró. No, si yo miré. No, usted no paró. ¿Acaso está mal el carabinero? ¿Acaso está mal el disco pare? ¿Quién es el responsable? El que va manejando. Hay consecuencias de ello, hay consecuencias económicas. Pero si choco, pero si atropello a alguien, no. Las consecuencias pueden ser mayores. La ley no cambia. Volvamos a la palabra. Y esto nos enseña algo, pero un paréntesis. Las leyes humanas tienen mucho de Dios. Las leyes humanas tienen mucho de la enseñanza de Dios. Hoy día el mundo dice, Dios está por allá o Dios no existe. Y creemos nuestras leyes. Hagamos las cosas a nuestra pinta. Y exigimos cumplimiento de leyes. Pero el principio es el bíblico. Si usted y yo no cumplimos con la ley, hay consecuencias. Le he mencionado el carabinero, el parte. Le he mencionado que choco. Le he mencionado que atropella a una persona, que se accidenta o incluso se puede morir. Le voy a decir, no es que ella no, yo iba pasando el disco pare y ella, bueno, ella fue la imprudente porque no vio que yo venía. No, pues las cosas no son así. Hay un orden. Pero la ley, siendo buena, justa y santa, fue incumplida por los hombres. No fue cumplida por esos hombres hace 5.000 años. No fue cumplida por los hombres a los 4.000 años, 3.000 años, 2.000 años, 1.000 años. No es cumplida hoy día. Ni siquiera, hermanos amados, ni siquiera por quienes deberían de mayor cumplir, por la iglesia. Porque usted y yo, siguiendo los pasos de la ley, siguiendo el entendimiento de la ley, si usted no la cumple, hay consecuencias, hay muerte. Esa es la consecuencia de faltar a la ley de Dios, muerte. Miserable de mí, dirá Romanos 7. Por la ley conocí el pecado, pero la ley no es pecado. Por la ley supe que yo tenía que parar en la esquinita. Por la ley yo sé que tengo que frenar. Por la ley yo sé que tengo que, incluso lo más simple que nos pasa, de estacionar bien. Hemos estado durante hace un par de semanas, o 3 semanas ya hablando de estacionar bien. Tenemos que respetarla. Los primeros que tenemos que ser ejemplo de respeto de la ley somos nosotros. ¿Por qué? Porque honramos al Señor con ello. Pero no la cumplimos. Pero volviendo a la palabra, ¿qué nos dice el Señor? Que mi sangre derramada es un nuevo pacto. Usted no necesita sacrificios. Usted no necesita hacer procesiones. Usted no necesita andar pensando cómo poder agradar a Dios. Porque Dios ya se agradó a través de Cristo en usted. Cristo nos va enseñando y nos va mostrando y va anunciando a través de su muerte que usted y yo, por gracia, somos salvos. Y cuando usted y yo hablamos de gracia, significa de un regalo que Dios nos ha dado de vida eterna. Es el regalo por el cual Cristo entregó su vida, derramó su sangre, ya no una sangre animal, sino la sangre de hombre, en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Porque era necesario, conforme la palabra nos va diciendo, satisfacer precisamente, honrar a Dios, pedir perdón por nuestros pecados. Y ni usted ni yo estaríamos en condiciones, aunque yo derramase mi sangre, aunque yo hoy día me cortase las venas, hiciera el mayor sacrificio, incluso me fuera caminando a pie y me fuera desnudo incluso de vuelta a mi hogar, ninguno de esos sacrificios servirían para aplacar la ira del pecado, producida por el pecado, la ira de Dios. Podemos hacer todos los sacrificios del mundo, mi amado hermano. Podemos hacer todos los sacrificios de que se nos pueden ocurrir.
podemos anotar 1000 sacrificios, pero ninguno de ellos es capaz de satisfacer la ira de Dios respecto al pecado. Porque ninguno de nosotros, pese a que nos comprometemos, pese a que estoy en esos 5000 años atrás, transportados a esos 5000 años atrás, eufóricos, y dijimos, sí, vamos a respetar la ley, la escuchamos y la vamos a respetar, ninguno de ellos fue capaz de cumplirla. Ninguno de nosotros es capaz de cumplirla. Solamente por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, por la misericordia de Dios Padre, usted y yo tenemos entrada al reino de Dios. Y ahora, hermano amado y mi hermana amada, yo no estoy hablando ahora de pasarse el disco pare. No estoy hablando ni siquiera de problemas que usted tenga que ir a poner en la cara al juez de policía local, ni siquiera a la justicia del hombre. Ahora estamos hablando de vida eterna. Usted y yo vamos a partir de esta tierra. Usted y yo vamos a partir de este mundo, vamos a morir en la carne. No hay ningún hombre, ninguna mujer que tenga una vida eterna en la ley. Solamente en los méritos de Cristo, el Salvador, usted y yo tienen entrada al reino de Dios. Por eso hay muchas fantasías hoy en día. Es cierto lo que una hermanita decía, hay necesidad de Dios, pero el mundo inventa cosas para satisfacerse a sí mismo. El mundo se inventa situaciones. El mundo se justifica. El mundo piensa equivocadamente. Pero la única forma de poder comprender la salvación y la vida eterna es a través de la sangre derramada por Cristo en la cruz. Lo que llamamos, lo que conocemos, lo que Cristo ha llamado en el versículo 24, este es el nuevo pacto que por muchos es derramada. Esos muchos es la iglesia. Esos muchos son aquellos que confiesan que Cristo es su Salvador. A esos muchos son aquellos que confiesan que hemos cometido pecados y estamos arrepentidos de ellos. ¿Usted piensa que el pastor no comete pecado? Se lo pregunto honestamente. ¿Usted piensa que los presbíteros no cometen pecado? ¿Usted piensa que los hermanos no cometemos pecado? Cometemos muchos pecados y de continuo. Por eso tenemos que estar levantando oraciones públicas y privadas de perdón de pecados. Si no, sería una pérdida de tiempo. Sería una pérdida de tiempo tremenda. ¿Por qué nuestro hermano en la mañana adelante nos invitaba a orar para confesar nuestros pecados? Mejor saltémosla, po. ¿Sí o no? Pero no, usted y yo cometemos pecados de continuo. Hay pecados que están muy ocultos, pero ahí está Cristo, que nos llamó y nos reconcilió con el Padre. Ya no es la sangre de un becerro para decir que somos perdonados, para saber que somos perdonados o para entender que somos perdonados, sino que ahora, en la convicción de la fe, que hoy día se nos hizo leer delante en Romanos, es la fe la que nos da el entendimiento en Cristo de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, de que es una hija de Dios. No es el hombre, no son las cosas del hombre, sino que es la misericordia del Señor. Hermanos amados, vamos a concluir por el tiempo, pero esta mañana les dije, vamos a centrarnos en el versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, ¿se dan cuenta? No un himno, el himno, salieron al monte de los olivos. Lo vamos a dejar anticipado. No es cualquier himno, es el himno. No salieron de la comida y se fueron cantando, abrazados, ¿no? Eso, no se fueron en procesión cantando. No fue así. Ellos participaron de la comida, de la Pascua,
participaron del sacramento establecido por nuestro Señor Jesucristo, participaron de la declaración de que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz iba a haber salvación, ellos cantaron, adoraron a Dios. ¿Y qué himno cantaron? Buena pregunta. Cantemos, no fue como nosotros. ¿Qué alabanza le gusta a usted, hermano? Pedro, Jesús le dijo, no, maestro, elígela tú. No, no fue algo desordenado. La alabanza, la honra a Dios es ordenada. ¿Saben cuál fue? Busquen el Salmo 118 en sus Biblias. Miren lo que nos va diciendo. Salmo 118. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es un hermoso himno. Los salmos son himnos. Y fueron cantando. No. Terminó la Pascua, terminó la comida y cantaron el himno. Esto es un himno llamado un himno pascual, un himno en el cual mesiánico, que nos va hablando del Mesías y sobre todas las cosas, que nos va a hablar de lo que el Señor enfrentará. Escrito 1000 años antes de esa comida, pero honraba y alababa el nombre del Señor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron. Verbo pasado de lo que ocurrió. Comieron, honraron a Dios, se estableció el sacramento del nuevo pacto y cantando el himno, terminada la comida, salieron al monte de los olivos. Yo he escuchado muchas veces que dicen y se fueron cantando alegres. No fue así. No se fueron en ninguna abrazados, ninguna cosa. Eso es humano. Eso es lo que queríamos ver. La palabra Marco nos dice claramente. Hubieron pasado. Salieron pasado. En un proceso del que el Señor nos va a hablar de que ese día Jesús dirigió a sus discípulos. Y hoy habla nuestras vidas a través de este Salmo 118. Alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Por eso lo alabamos. Y agrega, porque para siempre es su misericordia. Es su piedad, es su amor. ¿A quiénes? A sus hijos. A su iglesia. A usted y a mí. Bueno sería como nuestra hermanita nos enseñaba el Salmo 1, nos llamaba a aprendernos, recordar esta frase. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios mediante, la próxima semana profundizaremos sobre el gozo de cantar este himno. Oremos, hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos ha dado, Señor, para escuchar su palabra y aprender de ella, para saber que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por mis pecados. Y Señor, cuando pienso mis pecados, Señor, cada uno de nosotros en su corazón y en su mente está pensando en sí mismo, Señor, en este momento de reflexión. Cristo entregó su vida por mí, por mis pecados. Porque siendo enemigo suyo, Señor, Cristo al entregar su vida, Señor, derramar su sangre en la cruz, selló ese pacto de gracia, por el cual usted, Señor, a través de nuestro Salvador Jesucristo, Señor, perdona nuestros pecados, nos da nueva vida, somos transformados. Y Cristo al vencer la muerte, al vencer al mundo, al vencer al pecado, Señor, en su amor y en su misericordia nos da vida eterna. Al momento de partir de este mundo, Señor, de este lugar, Señor, sé que tendré una habitación, sé que tendré un lugar allá en los cielos. No porque a mí se me ocurra, no porque los hombres quieran eso de mí,
sino porque tú, Señor, así lo has prometido, así lo has dicho, y creemos en tus promesas, Señor, y estamos confiados en ellos, Señor. Agradecidos profundamente, Señor, de que no por nuestros méritos, Señor, tú nos has escogido, nos has llamado desde antes de la fundación del mundo, porque para ti, Señor amado, nada escapa a tu soberanía ni a tu voluntad. Con mucha humildad, Señor, levantamos esta oración de agradecimiento, Señor. Y alabamos tu santo nombre porque tú eres bueno, Señor. Porque tu palabra nos dice, porque para siempre es tu misericordia, es tu mirada hacia nosotros, pecadores, que hoy día nos podemos presentar como hijos suyos, Señor. Y como nos dice también su palabra, nos podremos levantar en la congregación de los santos, no por méritos, no por sangre propia, sino por amor de Cristo hacia nosotros. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos.